Buenos días. Vamos a comenzar el estudio de Romanos capítulo 13, la segunda sección. El domingo pasado vimos la primera y hoy tenemos Romanos 13, versículos del 8 al 14, esa segunda sección, ¿vale? Y antes de comenzar, Jeremías, ¿quieres orar? Pedirle al Señor que nos ayude para entender y poder compartir esta mañana adecuadamente. Te levantas y desde ahí, con buena voz. Amén, gracias. Muy bien, hay dos tipos de personas. Los que cuando suenan el despertador se levantan rápidamente y los que cuando suenan el despertador le dan al botón de posponer 5 o 10 minutos más, ¿verdad? ¿De cuáles sois vosotros? Levantarse ya. No, nada. Eso ya es la edad, ¿no? Eso ya es la edad. Rebeca, tú eres de remolonear un poquito. Varias veces. O sea, que lo pones media hora antes. ¿Y los demás? Tú el primero. Hombre. Pero la que tienes al lado, ¿la segunda vez o la tercera? ¡Ay, madre! Muy bien, cada uno tenemos pues nuestras manías y nuestras costumbres, ¿verdad? Pero hay algunos que si cuando suena el despertador no se levantan, malo. Ya se quedan dormidos y llegan tarde a currar, ¿verdad? Y hay otros que le vamos dando, porque esos 5 o 10 minutos que están remoloneando en la cama, qué bien sienta, ¿verdad? ¿No? Pero que esto que hacemos de forma física, ¿no? También nos pasa en muchas ocasiones de forma espiritual. Remoloneamos. Nos cuesta levantarnos y ponernos a la lucha. Nos cuesta el tomar en serio aquellas cuestiones espirituales que van llegando a nuestra vida. Vamos remoloneando, ¿nada? Y le vamos dando al botón de posponer porque nos cuesta poner manos a la obra. Y sobre todo cuando hablamos de amor al prójimo. Eso de amor al prójimo. Y olvidarnos un poco del amor hacia nosotros mismos. No sé si a vosotros, pero a mí me cuesta mucho. Sobre todo amar a aquellos que no conocen o te están haciendo la puñeta eso es complicado. No solo complicado para nosotros. Nietzsche, en su libro Así habló Zaratustra, me llama la atención dos ideas que tiene fundamentales. Una es esa idea que casi siempre cuando hablamos de él, todos la conocen: Dios ha muerto, ¿no? Dice así: basta de que el hombre se arrodille delante de Dios, ya es hora de que se levante y se proclame Dios. Y eso, pues, en definitiva, fue el germen del pecado original, ¿verdad? Queremos ser como Dios, queremos ocupar el lugar de Dios, ¿no? Y eso pues nos lleva a situaciones pues como las que estamos contemplando a nuestro alrededor. Pero hay otra idea que él marca en su libro, que también va en rebeldía al mandato del Señor, que marca entre ellos Marcos 12, ¿no? De amar a Dios y amar a su prójimo. Dice así: ¿os aconsejo yo amar al prójimo? Mejor os aconsejaré que huyáis del prójimo y amáis al más lejano. Vuestro amor al prójimo es vuestro mal amor hacia vosotros mismos.
¿Dónde nos lleva esto? ¿Dónde nos lleva esto? Al egoísmo. ¿A qué más? ¿A qué más nos puede llevar esta filosofía? ¿Eh? Guerras. ¿Qué más? Algo más palpable a nuestro alrededor. ¿A qué más nos puede llevar? ¿Eh? ¡Ay! Es que se me han olvidado. Que todo hay que decirlo. Tenemos invitados en casa y entonces salí corriendo y esto es lo que pasa. Una cabeza ya a esta cierta edad ya no está para todo. ¡Ay, madre! El amor, como está diciendo Nietzsche, el amor hacia los más lejanos y no hacia el prójimo, muchas veces nos lleva a que no nos molestemos por las personas que están a nuestro alrededor. Es muy bonito el dar una ayuda y una ofrenda a aquellos que están en el otro extremo, ¿verdad? Que no conoces, que no sabes cómo viven, que no sabes lo que pasa, que no te identificas y que no te responsabiliza de nada. Pero cuando estamos hablando de amar al prójimo, de amar al que está a tu lado, ¿vale? El tú a tú, el que le estás viendo todos los días, a tu vecino, que de una manera o de otra puede no hacer cosas que te gustan, ahí eso me responsabiliza, me compromete, me lleva más allá, ¿no? De un mero ayudar, dejar la conciencia tranquila y no preocuparme absolutamente de nada, porque están a 2.000 kilómetros, a 10.000 kilómetros, a 60.000 kilómetros, qué bonito. Pero el que está a 2 metros, ¡guau! Eso sí que nos cuesta, ¿verdad? Y sin embargo, Pablo, fijaros que nos está instando a considerar quién somos, ¿verdad? A ver realmente como hijos de Dios qué es lo que nos está pidiendo y a vivir conforme al propósito de Dios. Y aquí nos está marcando de una manera especial, y ya lo vimos en la primera sección, que tendríamos que estar identificados con la sociedad en la cual nosotros vivimos. Me parece que esto no va. Manuel, por favor. No está pasando. Vale. No. Ponlo otra vez desde el principio. A ver. Quítalo y vuélvelo a poner. A ver si se corrige así. No. Entonces voy a pedir ayuda, ¿vale? Pasa una más, pasa esa más. Muy bien, déjalo ahí, por favor. De hecho, el Señor nos está pidiendo, decía, que nos está pidiendo vivir de una manera diferente, conforme lo que somos, hijos de Dios. Y veíamos, pasa otra, por favor, y veíamos en la primera sección del capítulo 13 cómo Pablo nos está instando a no disociarnos de la sociedad en la cual vivimos. Estamos inmersos en una sociedad, disfrutamos de unos beneficios con relación a la sociedad en la cual vivimos y tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Si viviéramos individualmente no tendríamos esos beneficios. ¿Quién de aquí no ha utilizado los servicios hospitalarios, ¿verdad? O el centro de salud? ¿O quién no ha utilizado lo que estamos haciendo, la luz, que podemos disfrutar de ella, el agua? Tenemos un ejército que nos defiende, para eso está, ¿no? Aunque el gobierno sea de Nerón, como veíamos el domingo pasado, nosotros tenemos unas responsabilidades por cuanto tenemos unos beneficios. Y Pablo nos está diciendo que tenemos que estar integrados en la sociedad en la cual vivimos, cumpliendo las responsabilidades que nosotros tenemos como ciudadanos, ¿no? Y eso lo está diciendo, gracias, y eso lo está diciendo en un ambiente que nosotros podemos pensar, es que los cristianos o los habitantes del siglo I en Roma estaban mucho mejor que nosotros. No, cuidado.
no estaban mucho mejor que nosotros. A lo mejor nosotros hemos aprendido de lo que estaban haciendo ellos y tenemos esos tributos e impuestos. Fijaros lo que termina diciendo en esa sección, en el versículo 7. Pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Y fijaros que más o menos en la primera época, en el siglo I, del Imperio Romano, había tributos que ellos tenían que pagar, y los tributos eran o iban relacionados con lo que tenían que pagar aquellas personas que habían sido sometidas, ¿no?, los diferentes pueblos que habían sido sometidas por el pueblo romano. Y esos eran tributos. Un tributo que tenían que pagar era una contribución sobre el suelo y la producción, que lo podían hacer con dinero o con especias. Pero más o menos era un 10% el que tenían que pagar de tributos con relación a ese suelo o esa producción. También el impuesto sobre la renta, que más o menos era un 1% de la renta que tenían, de los ingresos que tenían. Y los impuestos de capitación, que todos tenían que pagar, hombres y mujeres, que comprendían entre los 14 a los 65 años. Y todos estos tributos, por estar sometidos, ¿vale?, por el pueblo romano, era obligatorio pagar. Pero también había unos impuestos, y los impuestos eran aquellas responsabilidades que tenían con relación a la localidad, con el gobierno local. Y tenían impuestos sobre aduanas, las aduanas, tenían impuestos de importación y exportación, el tema de ventas, impuestos por usar ciertas carreteras y puentes, igual que nosotros. Esto nos suena muy familiar también, ¿verdad? Pues ellos también tenían impuestos para poder utilizar esas carreteras y puentes, e impuestos por tener derecho a poseer un animal o un carro. Y eso también nos suena, ¿verdad? Ahora tenemos que pagar por todo, por tener un animal o por tener cualquier cosa, y el coche, el impuesto de matriculación y todo lo demás, ¿verdad? Ellos también tenían que hacerlo. Y Pablo, sin embargo, les está diciendo, oyes, como cristianos, como creyentes, tenéis que pagar esos impuestos y esos tributos. Y lo tenéis que hacer de una manera adecuada, con respeto, con honor, con cortesía. Y lo tenéis que hacer sin rabia y sin malas intenciones, porque tenemos unos beneficios, tenemos unas responsabilidades. Y aunque sean gravosos y pensemos que son muy altos, la responsabilidad como cristianos es, tenemos que pagarlo. Y es interesante ver esta idea que Pablo va marcando a lo largo del capítulo 13, de cómo el creyente se identifica con la sociedad en la cual está viviendo. El ser creyente no nos exime de las responsabilidades de ciudadanos, todo lo contrario. Nos tiene que marcar el comportamiento adecuado para hacerlo, marcando la diferencia, porque somos hijos de Dios. Y esto a veces nos cuesta, ¿verdad? Ahora, y más ahora que tenemos que hacer la declaración de la renta, ¿no? Y dices, a ver cómo sale, si me devuelven no tengo que pagar. Pero es una responsabilidad. Y si tenemos que pagar es porque lo hemos recibido antes y no lo hemos pagado. Pero pensemos en los beneficios que podemos tener y lo que puede producir eso, al margen de, que ya sé que vosotros lo estáis pensando, es lo que nos han robado, las malas gestiones que están haciendo, las cuestiones X, pero Pablo está diciendo, no, al margen de todo eso, vosotros tenéis una responsabilidad. Cada uno dará cuenta a Dios de lo que está haciendo, pero tú y yo damos cuenta a Dios como creyentes de lo que tenemos que hacer. Y lo que hagan mal ellos no nos excusa para que nosotros lo hagamos peor. Todo lo contrario, nos tiene que ayudar para que nosotros nos comportemos adecuadamente. Por lo tanto, Pablo nos dice, estamos en deuda con el gobierno y tenemos que pagarla. Y en esta siguiente sección, en los versículos del 8 al 14, nos va a hablar de qué manera nosotros tenemos que ir marcando esos principios en nuestra vida. Y fijaros que empieza con una frase, no debáis a nadie nada. Y parece una frase de perogrullo. Todos lo sabemos, que no tenemos que deber nada a nadie. Sin embargo,
como seres humanos tenemos una virtud, y es que en muchas ocasiones pues manejamos la palabra de Dios como nos viene a conveniencia, como me apetece o como me marca con relación al momento de la vida en el cual estoy viviendo. Y en ese momento, la iglesia primitiva estaba pasando por una idea, por una filosofía, con relación a las palabras del Padre Nuestro, sobre todo cuando dice: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es que la iglesia primitiva había tomado estas palabras no con la idea que Dios va marcando en este principio, sino con la idea de que habían convertido estas palabras en una libertad para no cumplir con los pagos y las responsabilidades que tenían con los demás. Y exigían que los demás perdonaran las deudas y las deudas económicas como Dios perdona nuestros pecados. Y habían tergiversado la palabra de Dios y estaban exigiendo a los demás creyentes que esas deudas económicas fueran perdonadas. Y Pablo dice: no, el cristianismo no lo podemos utilizar para el beneficio propio, ¿verdad? Para disculpar y dejar de cumplir nuestras obligaciones. El cristianismo tenemos que utilizarlo como principio fundamental para cumplir nuestras responsabilidades, ¿vale? Y cumplirlas de una manera a rajatabla, mejor que cualquier otra persona que está conviviendo con nosotros. Y por eso dice: no debáis nada a nadie. Y esta idea de no deber nada a nadie, Pablo la va desarrollando a lo largo de toda la carta de Romanos. No sé si os habéis dado cuenta, pero fijaos que Pablo dice: no seáis deudores, sois deudores con el mundo incrédulo. Y en el capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: estoy en deuda con todos, sean griegos, bárbaros, sabios o ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Tengo una deuda con los incrédulos, y esa deuda es anunciar el Evangelio. La responsabilidad de proclamar el Evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. Y esa es la responsabilidad que Dios ha puesto delante de nosotros. Es nuestro ministerio fundamental. Y Pablo lo veía como una deuda que tenía con todo ser humano que no había conocido a Cristo. Y nosotros también tenemos esa deuda de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Pero también dice que somos deudores con el Espíritu Santo. En el capítulo 8, versículos 12 y 13 dice: así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, sino al Espíritu para hacer morir las obras de la carne. Y ahí lo que nos está diciendo es que Pablo nos insta a vivir una vida en santidad guiados por el Espíritu Santo. Nuestra vida no es una vida teórica, sino es una vida que tiene que ir cambiando las cosas negativas, las cuestiones que no glorifican a Dios y las situaciones pecaminosas que tenemos en nuestra vida tienen que ir cambiando para que podamos vivir una vida en santidad, guiados por el Espíritu Santo y siguiendo el fruto del Espíritu. De una manera real y palpable, el fruto del Espíritu se tiene que ver en cada uno de nosotros. Que todos lo sabemos: paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Todas esas cosas están en el creyente y se tienen que ver en el creyente. Y Pablo dice: somos deudores del Espíritu Santo para vivir un camino en santidad. El tercer texto que nos habla Pablo de que somos deudores es el que hemos visto. Aquí en el capítulo 13, versículo 7. Somos deudores con todos, ¿vale? Con unos impuestos, con otros tributos, con otro temor, con otro honra. Pero la realidad es que el amor hacia el prójimo se tiene que ver de una manera especial en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Amor al prójimo no solo es amar a los que están lejos. Amor al prójimo es amar a los más próximos, a los más cercanos.
Y no está hablando de amor a los hermanos, que también lo dice en otros sitios, los mandamientos recíprocos. Amaos los unos a los otros. Aquí está hablando de gente no creyente, de gente que no piensa igual que nosotros, de gente que no vive igual que nosotros, de gente que no ve la vida, ni ve la vida espiritual, ni las cuestiones del mundo igual que nosotros. Y Pablo nos dice, estamos en deuda. Somos deudores para amarlos como se merece. Al que haya que pagar tributo, tributo. Al que haya que pagar impuesto, impuesto. Al que haya que tener temor, temor. Y al que haya que dar honra, honra. Y como creyentes tenemos que marcar esa realidad en nuestra vida. Y por último, nos está hablando en el versículo 8 de este mismo capítulo, somos deudores de amarnos unos a otros porque esta es nuestra deuda. Y enfatiza la realidad del prójimo, del más próximo. Fijaros que tenemos muchas deudas, ahí nos pone un listón muy alto, un listón en el cual nos está diciendo Pablo, la vida del creyente no solo es teoría, la vida del creyente no solo es momentos de sentimientos, la vida del creyente no es los momentos maravillosos en los cuales estamos todos juntos y glorificamos al Señor. La vida del creyente es despertar y caminar. Tenemos que transformar. No solo transformarnos nosotros, sino transformar a las personas que están a nuestro alrededor, con nuestro ejemplo, con nuestro amor, con nuestra vida, de forma diferente. ¿Pero cómo lo hacemos? Porque el caso es que Pablo nos está dando nos está marcando unas exigencias, pero ¿cómo los ponemos en práctica? ¿De qué manera tenemos que vivirlo? Pues a lo largo de esta pequeña sección nos va a decir de qué manera nosotros como creyentes podemos vivir. Y nos da tres principios fundamentales que marcan nuestra vida práctica. Por un lado, nos está diciendo que tenemos que poner en marcha el amor. Los versículos del 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor. ¡Fua! El amor es el tema más complicado en esta vida, no sé si lo veis vosotros igual, y el más distorsionado que podemos tener. Porque solo hay que ver, a mí de vez en cuando me gusta escuchar las tertulias, de los tertulianos, cómo se están hablando de las cosas, cómo ven la situación en el mundo y todas estas cuestiones, ¿no? Y algunas de las películas. ¿No os parece a vosotros que con la palabra amor justifican todas las cosas? Yo tengo amor, y lo vemos en muchas películas. Por cuanto tengo amor, todo lo demás ya no importa. No importa si cometo pecado, si lo hago bien, si lo hago mal. No, es que lo hago por el amor. Pero cuidado, el amor que Pablo nos está marcando aquí no es cualquier amor. Ni nos está diciendo que tenemos libertad para disfrazar el amor, o para hacer cualquier cosa por el amor, o cometer pecados en nombre del amor. No. Nos está marcando de qué manera el amor tiene unos principios, tiene una dirección, ¿vale? Está marcado por los principios, los valores y la palabra de Dios, porque el amor no nos justifica para hacer las cosas. El amor nos dirige para hacerlas adecuadamente conforme al propósito de Dios. Porque aquí nos está hablando del amor ágape. ¿Y sabéis cuál es el amor ágape, verdad? Lo decimos muchas veces. ¿Cuál es el amor ágape? Vamos a tener que volver a predicar de Romanos desde el primer capítulo. ¿Cuál es el amor ágape? El amor de Dios. ¿Y quién marca el sentido de ese amor? Dios. Sus leyes, sus normas, sus valores. Es un amor que da, que entrega, que no pide nada a cambio, que se sacrifica, que perdona, que hace las cosas bien, que camina conforme a la verdad.
que despeja el pecado en nuestra vida. Es el amor que realmente edifica, que no destruye. Es el amor que perdona, no que es juez. Es el amor que va marcando las pautas en nuestra vida, ¿eh? Y fijaros que cuando tenemos un amor verdadero, nos está diciendo Pablo, si hay amor no necesitamos una ley, porque el amor ya lleva integrada la ley de Dios, ya lleva integrada la verdad, ya lleva integrado los principios fundamentales de Dios. Si hay amor, no vas a robar. Si hay amor, no vas a matar, no vas a adulterar, no vas a codiciar. Si hay amor, vas a respetar. Si hay amor, vas a ayudar. Si hay amor, vas a hacer las cosas bien y vas a buscar hacerlas bien. Todos conocemos 1 Corintios 13, ¿verdad? Que nos está hablando de el verdadero amor. Si hacemos muchas cosas y no tenemos amor, es como el ruido. Como absolutamente ruido. Dice a partir del versículo 4, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este no es mi amor, ¿vale? No sé si es el vuestro, pero este no es mi amor. ¡Fua! ¿Cuánto nos queda para llegar al amor de Dios? Pero ahí es donde nos dice Pablo, si vosotros amáis a vuestro prójimo, no le vais a hacer daño, vais a cumplir ese plan de Dios para vuestra vida. Y lo está enfocando no solo en la persona, sino también en la comunidad en la cual vivimos. Porque el prójimo es esa persona que está en la calle. Son nuestros vecinos. Son las personas que nos cruzamos cuando vamos paseando. Y fijaros que ya desde Romanos 12, versículo 21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y es verdad que para seguir los principios de Dios en esta sociedad hostil es complicado. Pero Pablo nos está diciendo, vais a sufrir. Ya no lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Las cosas van a ser complicadas. No van a ir como a ti te gustan. Lo vas a tener difícil. Pero vence ese mal con el bien. Porque nosotros estamos llamados a amar y marcar la diferencia, como nuestro Dios ha marcado con nosotros. O pensamos que Dios nos ha transformado y nos quiere porque éramos buenos y porque hacíamos las cosas bien. No. Nos ha amado cuando éramos malos y cuando no merecíamos nada. Y somos exactamente igual que las personas que están en la calle. Exactamente igual. No, es que yo no he asesinado, ¿vale? Si tú pones todas las leyes del Señor, ¿verdad? A lo mejor has cumplido la primera, la segunda, la tercera, pero la cuarta no, o la quinta, o la sexta, o la décima. Llega un momento en el cual también hemos fallado. Y Dios dice, también te amo. Y nosotros tenemos que amar y vivir de una manera diferente, ¿verdad? Venciendo el mal con el bien. Y eso es no teoría, eso es práctica. Y fijaros el ejemplo que tenemos. Cuando el pueblo de Israel estaba viviendo en el cautiverio, Jeremías le escribe una carta a los exiliados de Babilonia. Jeremías el profeta, no este Jeremías, ¿vale? El profeta le escribe una carta. Y en el capítulo 29, versículos 5 y 7 dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos y hijas. Multiplicaos allí y no disminuyáis. Buscad el bienestar de la ciudad, donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Es duro, porque le está diciendo a un pueblo invadido que está en el cautiverio, en Babilonia,
de que se comporten de manera adecuada, de que sigan, es verdad, que no se mezclen, que no sigan el paganismo, pero que como creyentes, como pueblo de Dios, sean un ejemplo para la ciudad y que vivan comprometidos en la ciudad donde están, aunque no sea su ciudad. Porque si Dios les ha llevado allí, a pesar de enseñarles algo, es con un propósito. Por lo tanto, bendice esa ciudad, ora por esa ciudad, porque cuando las cosas vayan bien, os va a beneficiar a vosotros. Y si las cosas van mal, os van a perjudicar a vosotros. Y el Señor nos dice, no importa de dónde venís, si sois de un sitio o sois de otros, estáis en la ciudad y tenéis que bendecir la ciudad. Ese es el nivel que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Estamos aquí para ser de bendición para todos. Uf. ¿Por qué? Porque el amor desecha lo malo y busca la verdad. Y nosotros estemos donde estemos, tenemos que reflejar el amor de Cristo. Es un reto, ¿eh? Un reto y alto. No nos podemos escudar que seamos cristianos o creyentes, decirlo como queráis, para no cumplir nuestra responsabilidad. Nosotros estamos llamados a ser excelentes en nuestro comportamiento, porque somos hijos de Dios. En segundo lugar, Pablo nos anima a que seamos conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo. Dice, y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Versículo 11. Y aquí nos está diciendo que no solo tenemos que ser realistas y conscientes con lo que estamos viviendo, con las luchas, las dificultades, las situaciones difíciles, metas, objetivos, incertidumbre, etcétera, etcétera. Eso ya somos conscientes. Y Pablo no nos dice, oye, no estéis por las nubes y no, ser realistas. Tenemos que ser realistas en la sociedad que vivimos y con las cuestiones que vivimos. Pero dice, tenéis que ser realistas, siendo conscientes cómo estáis viviendo, pero sin perder la perspectiva. La perspectiva que tenemos es una perspectiva espiritual. Nuestra vida espiritual tiene que ir marcada en cada una de las circunstancias en las cuales vivimos, en nuestro día a día. No nos podemos olvidar del tiempo de Dios. Estamos siempre, Pablo nos lo está recordando siempre en esta carta, ¿verdad? Estamos entre los dos mundos, entre lo que estoy haciendo aquí y lo que ya tengo, ¿vale? Potencialmente en el cielo, pero que lo tendré de manera real en el futuro. Pero en el presente estamos entre el ya sí, pero todavía no. Y esa realidad tenemos que irla marcando siendo conscientes de lo que estoy viviendo físicamente, pero también de lo que tengo espiritualmente. Porque es una realidad que ya está cumplida, ¿vale? Por tanto, tenemos que despertar a esa realidad espiritual. Y fijaros que nos utiliza muchas metáforas sobre la noche y el día, sobre dormir o despertar, y nos quiere decir que no seamos ignorantes de las cuestiones que vivimos, que seamos realistas, ¿no? Que seamos conscientes que como hijos de Dios tenemos una responsabilidad y tenemos que vivir con esa responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que hacerlos con la realidad de lo que vivimos, pero siendo conscientes de lo que tenemos. Y aquí ese equilibrio a veces nos cuesta, porque cuando vemos la sociedad, que decimos, la sociedad está muy mal, la gente está viviendo fatal, hay pecado por todos los sitios, y nosotros pensamos, si nos juntamos con ellos, nos van a contagiar, y hacemos nuestros guetos, y entonces muchos es mejor no salir y quedarnos en nuestros guetos y no cumplir la responsabilidad. ¿Para qué? Para mantenernos especiales, santificados.
que nada nos contamine. Pero también hay otros que piensan que yo soy más majo que la leche y nada me toca, nada me contamina. Y entonces se meten inmersos en la sociedad sin importar qué es lo que hagan o qué no hagan. Un poco como el dualismo. No tiene nada que ver mi vida espiritual con mi vida física. Puedo cometer las mayores barbaridades de la vida que no me afecta a mi vida espiritual. Y tanto una cosa como la otra, hermanos, cuidado, que estamos equivocados. Es verdad que vivimos en una sociedad hostil, pero el Señor nos llama a vivir en esa sociedad hostil y a cumplir adecuadamente el ejemplo y el propósito que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que estar con la gente en la calle. Es nuestra responsabilidad. Pero también ser conscientes dónde están nuestros límites, dónde puedo llegar para seguir trabajando y caminando con relación a mi santidad. Y fijaros que lo que nos está diciendo es, ten en cuenta la salvación que tienes, que cada día está más cerca. Y por eso tenemos que pensar la realidad de que tenemos una salvación pasada. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido hechos salvos en Cristo Jesús por el sacrificio de Cristo. Ya no tenemos que tener miedo de si pierdo o no pierdo, la tengo. Y si la tengo en todas las circunstancias y en todas las situaciones, incluso en todos los errores que yo pueda cometer. Porque ya tengo la salvación que Cristo me ha dado. Y si la tengo, la tengo. Porque la palabra de Dios es sí y amén. Pero también tengo que pensar en mi salvación presente. Y la salvación presente es que cada día de mi vida voy santificándome. Dios ha hecho la obra en mí y la tengo posicionalmente, pero cada día de mi vida yo tengo que tener la intencionalidad, ¿vale? La voluntad, el deseo, el poner manos a la obra para hacer las cosas bien, para caminar adecuadamente, porque cada día de mi vida camino hacia la santidad. Y ese caminar hacia la santidad no solo implica el hecho de que yo tengo que cambiar como persona, sino que también tengo que hacer como creyente las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviera en ellas, como dice Pablo en Efesios 2, ¿verdad? 2:10. Esas obras son las que yo tengo que hacer, que van a repercutir sobre los demás. No solo los hermanos en la iglesia, sino también la gente fuera. Y eso lo tengo que hacer con una mirada hacia el futuro, nuestra glorificación. Ese momento de la segunda venida de Cristo, cuando nosotros realmente tengamos todas las promesas de Dios, el sí y amén, de una manera real y física. Y Pablo nos está diciendo, sé consciente de lo que tienes, tira adelante cumpliendo el propósito y el plan del Señor. Y en tercer lugar, revestirnos de Cristo. Los versículos 12 al 14 nos dice, la noche está muy avanzado y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías borracheras, no en promiscuidad sexual o lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. Cuando leí este texto, ahora que lo estaba preparando, pensé que la vida del creyente se asemeja mucho al carné de conducir. ¿Cuántos tenéis carné de conducir aquí? ¿Cuántos? Solo vosotros. Levanta la mano que sé que lo tienes, anda. Muy bien. ¿Cuántos habéis aprobado el teórico a la primera o a la segunda, ¿vale? Sin renovar papeles. ¿Y cuántos habéis aprobado el práctico a la primera? Bastante. Bastante, yo también, ¿eh? Pero hay mucha gente que le cuesta el teórico, ¿verdad? Perdón, el práctico. El teórico rápido, porque es cuestión de estudiar, hincar codos
y los que estudian en Cancodos aprueban. Pero el práctico, ahí por cualquier chuminada te dicen no. Y yo conozco gente que se ha presentado entre 20 y 30 veces, ¿vale?, para aprobar el práctico. Y hay que renovar papeles y con todo lo que eso cuesta, ¿verdad? Pues la vida del creyente pasa lo mismo. Como creyentes, el teórico lo tenemos aprobado. Si ahora pregunto aquí cuestiones de la palabra de Dios, de la Biblia, el 100% sabemos mucho, ¿verdad? Y nos sabemos textos de memoria y sabemos, hemos escuchado muchas predicaciones, muchos estudios y todo lo demás. ¡Ay! El práctico nos cuesta más, ¿eh? No sé si a lo mejor hemos suspendido 10, 20, 30, 40 veces, pero el práctico no cuesta más. Y aquí Pablo nos está diciendo, oyes, estáis en la sociedad y tenéis que vivir como tal. No nos invita a relajarnos, porque es verdad que la sociedad en la cual estamos viviendo a veces te invita a relajarnos en la vida espiritual, a relajarnos en los principios y valores de Dios. No pasa nada, no importa, no seas puritano, no seas fundamentalista, no seas legalista, incluso a veces te ponen etiquetas, ¿verdad? Uf, tú eres así, tú eres asao, y a veces nosotros nos retraemos y decimos, es que no queremos que... Tenemos que ser proactivos, hermanos. Tenemos que ser intencionales para vivir adecuadamente, para caminar decentemente, conforme el propósito de Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, revestirnos de Cristo. Y el revestirnos de Cristo no solo nos habla de que tenemos que tener ausencia del pecado, sino también tenemos que revestirnos del carácter de Cristo, de la bondad de Cristo, de la naturaleza de Cristo, de las virtudes de Cristo. Esa moralidad, esa excelencia en la cual tenemos que vivir. Y el ejemplo de Cristo lo tenemos muy claro, ¿verdad? Porque ahí le vemos, en ningún momento Él perdió su identidad como Hijo de Dios. No perdió su identidad con el propósito por el cual estaba aquí, por el cual vino. Él sabía perfectamente dónde tenía que ir y se guardó sin pecado. Ahora, eso sí, fijaros cómo comía con pecadores, se rodeaba de gente de todo tipo, dignificaba a todas las personas y de una manera especial a las mujeres, se dejó tocar por una mujer impura, rodeado de los niños, lavando los pies de los discípulos, comiendo en casa de pecadores, perdonando el pecado, mostrando la salvación, llevando la salvación allí donde iba. Marcó la diferencia, ¿eh? Y nosotros tenemos que vivir siguiendo el ejemplo de Cristo. No solo saber de Cristo, que sabemos mucho de Cristo, tenemos que vivir como Cristo. Que cuando la gente nos vea a nosotros, pueda ver a Cristo en nuestras palabras y en nuestros actos. Y os quiero dejar con 2 preguntas de reflexión. Tarea para esta semana, ¿vale? El próximo domingo lo pregunto. A ver si lo habéis hecho o no lo habéis hecho. Creo que es importante que sepamos lo que somos y la responsabilidad que tenemos. ¿Qué actitudes hay en tu vida que no glorifican a Dios y debes cambiar? ¿Qué hay en tu vida que no es conforme el carácter de Cristo, la naturaleza y las virtudes de Cristo? Porque estamos aquí no solo para escuchar, estamos aquí para cambiar. Y si nos salimos simplemente con una buena teoría, pero no ponemos en la práctica, vamos a suspender el carnet de cristiano, el carnet práctico. Eso con relación a nosotros, pero con relación a la sociedad. ¿Cómo estoy contribuyendo yo en mi comunidad? ¿Cómo estoy viviendo yo aquí en Salamanca, con mis vecinos y la gente que está a mi alrededor? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Soy de bendición? ¿Estoy siendo de bendición para alguien?
al margen de lo que estamos haciendo aquí, estoy siendo de bendición para la gente con la cual estoy trabajando, para mis compañeros de estudio, de clase, de trabajo, para la gente que me cruzo, para la sociedad en definitiva, que está rodeada. Porque como creyentes, no solo tenemos que ser buenos creyentes aquí, que ahora vamos a cantar muy bien y vamos a decir gloria, gloria a Dios y aleluya, pero como creyentes tenemos que serlo también en la calle, siendo de bendición, como nuestro Señor Jesucristo fue de bendición. Y eso no quiere decir que tenemos que transigir con todo. Eso quiere decir que caminamos con el amor de Dios, marcando la diferencia entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Pero lo hacemos con respeto, con temor y con honra, para la gloria de Dios. Señor, gracias. Gracias por las lecciones que tenemos en esta sección. Perdónanos, porque muchas veces fallamos en amar a nuestro prójimo y el vivir de una manera adecuada conforme ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a que dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y sobre todo dirígenos para que el amor, tu amor, se vea a través de nosotros y podamos ser canales de amor para todas las personas que están a nuestro alrededor. Pues nos encomendamos a tu gracia, en Cristo Jesús. Amén. El café os está esperando.